Muy bien, gloria al Señor. Quiero introducir de la siguiente manera. Todos nacemos analfabetas. ¿Es así o no? Todos nacimos analfabetas. Ninguno nació leyendo, por decirlo así, solamente por nombrar esa capacidad. Ninguno nació leyendo, ni contando números. Eso lo fuimos, ¿qué? Lo fuimos aprendiendo. Y de analfabetas, es decir, de no saber leer ni escribir, algunos tuvimos la fortuna de ir a la escuela y de ir a la escuela primaria quizá, y nos convertimos, dejamos de ser analfabetas para ser alfabetas. ¿Cierto? Dejamos de ser analfabetas para ser alfabetas, es decir, personas que por lo menos podemos ¿qué? Leer y escribir. En este caso, para este tiempo, el analfabetismo se ha ido extinguiendo de la sociedad. Y la mayoría de las personas sabe leer y escribir, por lo menos su propio nombre, para firmar un documento, etc. Sin embargo, para estos tiempos modernos, existen los neoalfabetos. ¿Cómo se llama? Los neoalfabetos. Y estos neoalfabetos son los que tienen la capacidad de leer, pero no leen. Los que saben leer, pero no leen. Es decir, que ya no son analfabetas porque saben leer, saben escribir, pero no ejercitan la lectura. ¿Y sabe qué leen? Las redes sociales, las revistas de, ¿cómo se llaman esas revistas donde salen los actores y eso de farándula? El internet, leen Facebook, y solamente se limitan a leer este tipo de cosas vanas, superficiales, pero nunca leen un libro. Nunca leen algo que realmente les traiga una edificación, puede ser intelectual o desarrollar destrezas en algún área. Y como dijo alguien, a los primeros cristianos los perseguían para que leyeran la Biblia. Perdón, los perseguían por leer la Biblia. Y a nosotros los cristianos de este tiempo hay que perseguirnos para que leamos la Biblia. Porque lamentablemente la corriente neoalfabetista también se ha introducido en la iglesia. Y la lectura de la palabra de Dios no es una opción para aquel que quiere ser consagrado para Él. ¿Cuántos somos consagrados para Dios? Si usted es consagrado para Dios o desea ser consagrado para Dios, la lectura de la palabra de Dios no puede ser una opción. Debe ser un deber. Debe ser un deber, debe ser algo que se ejercita. En este caso, y hablando de la lectura de la palabra, existen dos tipos de lectores de la Biblia: el lector mariposa y el lector abeja. ¿El lector qué? Mariposa y el lector abeja. El lector mariposa es brillante, tiene colores bonitos, llama mucho la atención, anda de flor en flor así por encimita, inquieto, revolotea, pero solo absorbe lo superficial. En este caso, se podría decir que la mariposa es facilista, es acelerada y escasamente toma alimento para sí misma. Esa es la mariposa. Pero la abeja no es bonita, no es vistosa, no llama la atención, pero tiene un vuelo directo, es estática y constante, y va hasta lo profundo para extractar de la flor todo el nutriente, o lo que llamamos el polen. Ustedes saben más que yo de eso. En este caso, ella va lento, pero es esforzada y tiene tanta provisión, ha recibido tanta provisión
que no tiene solo para ella, sino también para su familia. Pasa las temporadas de invierno acompañada de su familia en la colmena, disfrutando de todo lo que con trabajo y con dedicación ha recibido. La mariposa, al venir las tormentas y la lluvia, muere porque no tiene provisión, ni para ella ni para su familia. En este caso, ¿qué tipo de lector bíblico es usted? ¿Es mariposa o es abeja? Ahí tendríamos que reflexionar, porque existen muchos lectores de la palabra que son como la mariposa, superficiales. No ahondamos en la palabra, no vamos a lo profundo de la palabra, sino que sencillamente leemos por encimita, pero no nos llenamos realmente de la palabra de Dios. Y hoy por hoy necesitamos una iglesia que se vuelva a la lectura de la palabra. Usted es lo que lee. Dígale eso al que está suyo, al lado suyo, dígale: usted es lo que lee. Si hay alguien que perdóneme, no tengo nada en contra de ese material, pero si usted solamente se la pasa leyendo el extra, que mataron, que lo acabaron, que lo acribillaron, que le pasó el carro por encima, porque eso es lo que aparece en las portadas de esos periódicos. Y si usted solamente se la pasa leyendo eso, ¿usted en qué se convierte? En lo que lee. Portador de malas noticias, anda sugestionado. Sucede cualquier cosa: uy, mañana te voy a comprar el extra, mañana hay que comprar el QS, el amarillo ese. ¿Por qué? Porque anda empapado de eso, y eso se convierte usted en lo que lee. Pero si usted es un lector de la palabra de Dios, entonces todo lo que sucede a su alrededor, inevitablemente usted lo va a conectar con la palabra. Por este lado no escuché ningún amén, entonces lo voy a repetir. Si usted lee la palabra de Dios continuamente, todo lo que suceda alrededor de su vida, por sencillo que sea, inevitablemente usted lo va a conectar con la palabra de Dios. Que el coronavirus se le dio. Que ojo, que ya no se pueden saludar los hermanos con la mano, sino que toca hacer así. Ayer dijo el nuncio apostólico católico y romano, dijo que ya la comunión de los hermanos no se puede dar la mano, porque se puede transmitir el virus. Entonces ahora la comunión es así: sea la paz contigo. Nos volvimos ahora orientales, japoneses, así. Ya no nos podemos dar la mano. La palabra del Señor, ¿qué dice? Saludaos con ósculo santo. ¿Cierto que sí? Ahora, mi hermano, todo esto que sucede, guerras, rumores de guerras, inseguridades, pestes y hambres, inevitablemente, si usted ha leído la palabra de Dios, usted está tranquilo, porque la palabra de Dios es lo que lo llena y lo que inevitablemente le da paz para enfrentar los momentos difíciles que podamos estar atravesando. En este caso, si usted es un lector de la palabra de Dios, usted está tranquilo, porque le digo, mi hermano, se puede poner peor. A veces creyendo que va a mejorar la situación en el mundo, no se engañe, mi hermano. Está escrito en la palabra de Dios que los peores días para el mundo están por venir. Y es necesario que todo esto pase. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando se haya predicado este evangelio en todo el mundo, vendrá el fin. No dice que cuando hayan guerras y cuando hayan enfermedades. El fin vendrá cuando se haya predicado el evangelio en todo el mundo. Entonces, ay, que tembló. Aquí tembló a comienzo de año, a final de año, ¿no? Que tembló, Señor, se va a acabar el mundo. No. La palabra no dice que cuando vengan los temblores se va a acabar el mundo. No. Dice que será principio de dolores. Es decir, apenas el comienzo. Es la punta del iceberg. Por eso, mi hermano, hoy el Señor nos quiere invitar a que leamos la palabra del Señor. Entonces, todas las cosas que usted lee influyen en su vida diaria. Solamente por darle un ejemplo, mire, hace 3 meses más o menos, la ciencia descubrió que las primeras serpientes que hubo en el mundo tenían patas y manos. Escuche bien, hace más o menos 3 meses la ciencia descubrió, la arqueología
descubrió fósiles de serpientes con patas y manos. Cuando usted lee ese artículo, usted automáticamente lo va a conectar ¿con qué? Usted lo conecta con la palabra de Dios, con el Génesis, ¿cierto? ¿Cuál fue la sentencia que recibió la serpiente después de haber sido usada por el enemigo para hacer pecar al hombre? Sobre tu pecho andarás y te arrastrarás, y polvo comerás por el resto de tus días. Es decir, que de ahí en adelante fueron quitadas ¿qué? Manos y sus patas, y quedó solamente arrastrándose por la superficie de la tierra. Si alguien no lee la palabra de Dios, no lo puede conectar con ese hecho. Y va a decir: ay, mire, tenían paticas tan bonitas. Yo hasta me hubiera gustado ver una culebrita con paticas y manos, y ya, de ahí no pasa. Pero si tiene la palabra de Dios en la mente y en el corazón, inevitablemente lo va a conectar con el hecho bíblico. Y así muchas cosas, mi amado. Entonces, en esta mañana, estaba en la introducción, imagínense. En esta mañana vamos a ver deberes y beneficios de desear la palabra de Dios. Amén. Deberes y beneficios de desear la palabra de Dios. Bienaventurado el que hizo este café, Dios le bendiga. Bienaventurado también el que trajo cuaderno y esfero para tomar nota de la palabra, Dios le bendiga. Porque cuando oímos la palabra, se queda el 30% de lo que hemos recibido. Pero cuando oímos y escribimos, se queda el 70% de lo que hemos aprendido. Entonces, cuando usted toma nota, usted está impulsando su constructo de aprendizaje para que el 70% de esta predicación no se le vaya a olvidar. Hace 8 días, ¿qué se predicó? Estamos formateando, ¿no? Estamos dando vueltas al reloj arena ahí adentro. ¿Qué se predicó hace 8 días? ¿Esencia de qué? ¿Y tú tomaste la nota del texto, del tema? Por eso te acuerdas, porque tomaste nota del texto, porque revisó las notas, ¿cierto? Pero ay de aquel que no tenga notas, porque dirá: venga, yo sí me acuerdo que fue tan bonito, ¿cierto? Uno dice: yo me acuerdo que fue tan bonito que el pastor dijo algo así como de la copa, como del pan, pero es que no me logro acordar. Pues no tiene ni la culpa, no tomó nota. Lo disciplino en el nombre del Señor. Le llamo a la disciplina de venir a la iglesia con Biblia, cuaderno y esfero. Un esfero que escriba, porque empezamos ahí y tampoco ni escribimos, ni escuchamos, ni nada. Un esfero en buen estado, mi hermano. Muy bien. Entonces, después de esta introducción, quisiera que fuésemos a la palabra del Señor, a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Pedro es uno de los excelentes escritores de la palabra. Me impacta Pedrito, porque Pedrito era un hombre sin letras, dice la palabra, sin letras y del vulgo, dice el texto. Pero Pedrito, por el Espíritu Santo, escribió muchas cosas bellas para nosotros. Una vez alguien dijo, alguien que no le gustaba estudiar la palabra, que no le gustaba capacitarse, dijo: pero ¿para qué nos capacitamos en un seminario? ¿Para qué vamos a los seminarios si mire todo lo lindo que escribió Pedro? Y Pedro nunca fue a la universidad. Pedro nunca fue al seminario de Gamaliel, ni fue a las leyes como lo hizo Pablo. Pedro no fue estudioso, nunca cogió un libro. Pedro nunca abrazó el conocimiento, y todo lo que escribió se lo reveló el Espíritu. Entonces, ¿para qué estudiamos? Pero dijo alguien más sabio, dijo: si Pedro escribió todas esas cosas lindas sin ir al seminario y sin aprender de las letras, imagínese que hubiera ido. Hubiera sido mucho mayor y mucho más impactante todos sus escritos, no solamente por la dotación del Espíritu, sino también
por su preparación teológica. Así que mi hermano, venga a las escuelas. ¿Cuándo son las escuelas? Las escuelas de discipulado. Los martes. Eso, y el jueves, mi hermano, venga, mire, porque es que usted no puede ser un cristiano caocho. ¿Qué es un cristiano caocho? Cada 8 días en la iglesia. No, usted debe venir el jueves a recibir la enseñanza y la palabra de Dios. Diga, yo no soy caocho. Yo no soy caocho, no soy. Estamos en Primera de Pedro, ¿ya lo encontró? Le di tiempito para que lo buscaran. Muy bien, en este texto dice el Señor, versículo 2 del capítulo 2 de primera carta de Pedro, dice: desead, ¿qué dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a dejarlo por ahora en ese versículo. Esta carta de Primera de Pedro, este versículo que leemos, nos está diciendo que con tanto anhelo y con tanto desespero debemos aprender a desear la palabra de Dios. Y nos hace una comparación. El texto nos hace una comparación y nos dice: ustedes deben desear tanto la palabra de Dios, así como un bebé anhela el seno de su madre, el seno de la que lo trajo al mundo. Las que han tenido la bendición de ser mamás saben cómo se desespera un bebé por la leche materna. ¿Cómo es eso? Grita, ¿cierto? En la versión Nueva Traducción Viviente, el texto dice que lo anhela intensamente o desesperadamente. En este caso, ¿cómo podríamos nosotros hoy medir nuestro anhelo de la palabra de Dios de acuerdo a cómo un bebé anhela la leche materna? Si un bebé anhela la leche materna con desespero, con llanto, ¿será que nosotros de la misma manera anhelamos la palabra de Dios? Ahí está el detalle. Esa es la comparativa que nos presenta Pedro en su carta. Y nos está diciendo: deseen como niños que han acabado de nacer, que tienen hambre, deseen la palabra de Dios con esa misma intensidad. Así como un bebé anhela intensamente y desesperadamente la leche espiritual. De 1 a 10, ¿cuánto anhela usted la leche espiritual? De 1 a 10. ¿Cómo está la intensidad de su anhelo por la palabra de Dios? Si lo ponemos en una escala de 1 a 10. Levanten la mano los que están en 10. Me alegra su sinceridad, yo tampoco la levantaría. 9. 8. Muy bien, yo también por ahí 8. Por aquí 8, yo estoy en 8. 7. Muy bien, muy bien. 6. Uy, Señor, bueno, gloria a Dios, ahí pasan de barrigazo, sí. 5. Los que están en 5 de anhelo de la palabra. 4. 3. 2. 1. Mucho voto en blanco. Pero bueno, más que levantar la mano es generar como una conciencia en nuestro corazón y decir: Señor, yo no estoy anhelando tu palabra como tú me invitas a hacerlo. Yo no estoy anhelando tu palabra como tú quieres que yo lo haga. Y en este caso, como un creyente puede y debe anhelar la palabra de Dios. Y podríamos nosotros hoy, ya dándole inicio a esta enseñanza, a esta mañana, decir: Señor, ¿qué debo hacer para intensificar mi deseo por tu palabra? Primer aspecto, pedir perdón. ¿Qué debemos hacer? Pedir perdón. ¿Por qué vamos a pedir perdón? Porque no hemos anhelado la palabra.
Eso es lo que primero debemos hacer en esta mañana, es decirle: Señor, perdóname porque me rajo en el deseo por tu palabra. No paso, me quedo corto. No leo la Biblia en mi casa, no leo la Biblia en mi trabajo, no leo la Biblia antes de acostarme, no la leo al levantarme. No la leo, no la tengo en mi mente. Me dicen que digo un versículo de memoria y no sé cuál. No la memorizo. Y si no la memorizo, me cuesta practicarla todavía más. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta mañana es un acto de constricción. Un acto de constricción es decirle: Señor, reconocemos que no hemos amado tu palabra como es debido. ¿Usted estaría de acuerdo de hacerlo conmigo? Un minuto para que usted y yo le digamos al Señor en esta mañana: Señor, perdóname por no amar tu palabra. Perdóname por no leerla tan disciplinadamente y tan diligentemente como tú lo demandas de mí. Dígaselo al Señor. Y yo también le voy a decir: Señor, aquí estamos. Señor, no podemos olvidarnos de tu palabra, no puedo olvidarme de ella. Y acrecenta en mi corazón el deseo y el anhelo por tu palabra. Haz que me pueda volver un lector continuo de ella, Señor. Haz que sea mi desayuno. Haz que tu palabra sea mi cena, mi almuerzo. Haz que sea tu palabra mi media tarde, mi media mañana, Señor. Haz que el aprender tu palabra sea mi mayor anhelo. Perdóname, Señor, por lo negligente que quizá he sido, Señor, en el estudio y en el amor y en el deseo por tu palabra, Señor. Perdóname, Señor, si quizá no tengo ni siquiera una Biblia. Perdóname, Señor, porque no tomo tiempo para leerla, porque quizá mi argumento es que no la entiendo. Pero yo estoy seguro que hoy tú pondrás en mí la bendición y el deseo de leer tu palabra y de aprender de ella. Perdóname, Señor. Hoy me esforzaré y sé que tú me darás la dirección para que me vuelva un lector de tu palabra, un lector continuo y un amante de tu palabra. Amén y amén. Oh, gloria a Dios. Amén, aleluya. Entonces, ya pedimos perdón por no leer la palabra como debiésemos. Segundo, ¿qué debemos hacer? Debemos orar para que en nosotros crezca el amor por la palabra. Orar para que en nosotros crezca ¿qué? El amor por la palabra de Dios. Para que el Señor ponga en nosotros el querer como el hacer. Según Filipenses 2, 12 al 13. Para que el Señor ponga en nosotros el querer como el hacer. Y tercera cosa que debemos hacer es ejercitarnos en la lectura de la palabra. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que debemos hacer? Ya hicimos una. Ya pedimos perdón por no leer la palabra. Segundo, orar para que el Señor nos dé amor por la palabra de Dios. Y tercero, empezar a leerla. Empezar a leer la palabra de Dios. Yo sé que al comienzo puede ser difícil, pero yo sé que el Señor nos va a dar esa bendición. Nos va a generar en nosotros el anhelo. Mira, hermano, un anhelo por la Escritura no sucede lejos de la Escritura. Un anhelo por la Escritura sucede cerca de ella, cerca de la Escritura. Entonces, mientras leemos la palabra, el Señor va acrecentando el amor por la palabra de Dios. Ahora, dice el Salmo 119, versículo 18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cómo dice el Salmo 119, 18? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es decir, cuando usted esté leyendo la palabra, dígale: Señor, abre mis ojos espirituales para que yo pueda ver las maravillas que están escondidas en tu palabra, para que me enamore de ella, para que descubra verdades impactantes de mi vida, para que descubra cosas hermosas que tú me estás revelando por la palabra
y esas cosas hermosas que tú me revelas me hagan enamorar de la palabra de Dios. Amén. En este caso, usted y yo estamos llamados a estar cautivos por la palabra. ¿A estar qué? Cautivo por la palabra. Si usted está cautivo por la palabra, entonces usted siempre estará nutrido de ella. Siempre estará nutrido de ella. Y mire lo que dice la palabra de Dios: cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Así que si usted está adherido a la palabra de Dios, hermano, nada de lo que pase a su alrededor lo hará desconocer los buenos resultados que de ella vienen para nuestro corazón. Muy bien, en este caso, después de hacer estos 3 puntos importantes, quisiéramos que viésemos qué beneficios trae la palabra de Dios según el apóstol Pedro. ¿Qué beneficios trae cuando yo anhelo la palabra como un bebé recién nacido? Y el primer beneficio que me da la palabra de Dios es crecimiento. 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 Dice el versículo 2 del capítulo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Así que lejos de la palabra de Dios no hay crecimiento espiritual. ¿Cuántos queremos crecer espiritualmente? Hermano, la vitamina de crecimiento es la palabra de Dios. Si usted no está leyendo la palabra, si usted no está ejercitando su lectura de la palabra de Dios, usted espiritualmente es un enano. Un enano. El crecimiento espiritual está fundamentado en el ejercicio de la palabra de Dios. En este caso, el crecimiento espiritual tiene como primer aspecto el nuevo nacimiento. Todos los seres vivos tienen un ciclo de vida. Nace. Mira, hermano, un creyente que no ha crecido no se reproduce. Un creyente que no crece no se reproduce. ¿Y a dónde está el fundamento del crecimiento? En la palabra. Por eso es que la iglesia no se reproduce, que un creyente no da a luz otros creyentes, porque está enano, porque no tiene fuerza. Una planta, ustedes saben más de eso que yo, una planta no da fruto si antes no ha crecido, y si antes de crecer no ha y después de crecer no ha florecido. Un creyente nace en Cristo por la palabra, crece por la palabra, florece por la palabra y se reproduce por la palabra. Así es, nada más, nada más. Y hasta su muerte es por la palabra. Porque mire, hermano, un secreto ahí: un creyente no muere, un creyente duerme. Ay, es que se murió el hermano. No, él no se murió, él está dormido, esperando el llamado del Señor. Así que hasta la muerte de un hijo de Dios está reposando en la verdad eterna de la palabra de Dios. Por eso, mi amado, me acuerdo del nacimiento por la palabra. ¿Y a qué texto me remonta el Señor? Allá en el libro de los Hechos, cuando el etíope va en su carruaje y dice la palabra que él iba leyendo el libro del profeta Isaías. ¿Se acuerdan del texto? Y dice que leía el libro del profeta Isaías, que como oveja fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, y su generación, ¿quién la contará? Iba el etíope leyendo el libro de Isaías, pero no había quien le explicara. Sus ojos estaban cerrados para la revelación que tenía al frente. Entonces el Señor movió a Felipe y le dijo: Felipe, júntate a ese carro. Y Felipe se acercó, y el etíope
escuchó de parte de Felipe la palabra, la revelación de lo que él estaba leyendo. Y entonces dice que Felipe le narró cómo los sucesos de Cristo y del Calvario habían tenido su cumplimiento en esa profecía de Isaías que se había dado más de 500 años antes. Y entonces es cuando el etíope dice: aquí hay algo de agua que impide que yo sea bautizado. Él sintió que por la revelación de la palabra nació de nuevo. Y después de esa palabra dijo: yo me quiero bautizar. Levanten la mano los que no son bautizados. Aleluya, hay trabajo para hacer. ¿Sabe, mi amado? Aquí lo que despertó el deseo en el corazón del etíope de ser bautizado no fue la presión del pastor, ni fue la persecución de la pastora para que se bautizara. ¿Qué fue? La palabra. La palabra generó el deseo en el corazón del etíope de decir: óigame, aquí hay un poco de agua, yo me quiero bautizar. Esa palabra que a mí me llegó al corazón fue tan impactante que no puedo dejar pasar este momento sin ser bautizado. Y ese etíope nació por la palabra de Dios. Amén, mi amado. Así que gloria a Dios por la palabra del Señor. Gloria a Dios por la verdad eterna. Aleluya. Ahora, el crecimiento espiritual no se limita solo al nacimiento, se limita a también explica la obra del Espíritu Santo en mi corazón, que me lleva cada día a alinearme con la voluntad de Dios. La obra del Espíritu Santo en mi corazón, que me obliga, que me invita, que me insinúa a cada día alinear mi vida con la voluntad de Dios. De 1 a 10, ¿qué tanto está alineada su vida con la voluntad de Dios? De 1 a 10, ¿qué tanto está alineada su vida con la voluntad de Dios? Eso determina su nivel y mi nivel de crecimiento. Eso determina su nivel y mi nivel de crecimiento. El crecimiento espiritual no lo determina su tiempo de venir a la iglesia. Existen hermanos que llevan 20 años en la iglesia, pero tienen el mismo año repetido 20 veces. Pero existen hermanos que tienen 3 años y en esos 3 años han crecido más que aquel que lleva 30. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente se ha esforzado por alinear su vida con la voluntad de Dios a través de la obra del Espíritu Santo en su corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese es el crecimiento espiritual. Nacer y permitir que la obra de Dios trabaje en nuestro corazón. Implica transformación de carácter. Implica humildad hasta ser como Cristo. Eso es crecimiento. Implica en nosotros servir a Dios. Servirle al Señor por amor a Dios y a los demás. Esto es lo lindo de crecer. ¿Cuántos estamos creciendo? ¿Cuántos estamos creciendo? Hermano, algunos me miran como que: pastor, ni me pregunte. No pregunte eso. Hubiera predicado de otra cosa. Mira, hermano, lo que está enfermo no crece. ¿Y sabe cuál es el indicador de que un nene está sano? Que crece. Que crece, sencillo. Que crece, está creciendo. Uy, ese nene está largo. Los pantalones le quedan corticos. Las camisetas le quedan ombligueras. Bueno, hay unas niñas que les gusta ombligueras, pero no, prefiero los niños. La niña está creciendo porque le queda ombliguera la camisa. Porque está, ¿qué? Está alentado, está comiendo bien. Se sienta y se come la sopa y le suda el cachete. Y toma sopa y come ensalada. Eso significa que va a ¿qué? A crecer. Pero cuando un creyente está enfermo, no crece.
Y si usted está sano espiritualmente, y si usted ama a Dios, y si usted ama la palabra de Dios, inevitablemente usted y yo creceremos. Creceremos, y dice la palabra que seremos como el cedro del Líbano plantado en la casa de Jehová. Firme. Estarán vigorosos y verdes, dice el Señor, plantados en la casa de Dios. En este caso, necesitamos crecer. Con su mano en alto, digámosle: Señor, necesito crecer. No me conformo, Señor, con mi tamaño espiritual. Yo quiero crecer más. Quiero amarte más. Quiero ensanchar mis ramas, Señor. Quiero ser sombra para otros por lo que tú has hecho en mí, Señor. Quiero que muchos vengan a mi sombra y descansen y reposen en la sombra que yo puedo brindar por lo que tú has hecho en mí, Señor, y que nunca deje de crecer espiritualmente. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Muy bien. Siguiente beneficio. ¿Cuál es el primer beneficio entonces? Crecimiento. El segundo beneficio es acercamiento. Acercamiento. Dice el texto en el versículo 4 del mismo capítulo 2 de la primera carta a Pedro. Dice: acercándoos a Él, piedra viva. Entonces, si mi punto de referencia es Cristo, tomemos como ejemplo que este es Cristo. Aquí está Cristo sentado. Entonces mi punto de referencia en el pecado es lejos de Cristo. Estoy lejos de Él. Pero como ya nací de nuevo y empecé a escudriñar la palabra, mi crecimiento no solamente me lleva hacia arriba, sino que también me lleva a acercarme a Cristo. Entonces, el acercamiento a Cristo viene como fruto y deseo de obedecer su palabra. Es decir, todo lo que yo haga contrario a la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? Me aleja. Y todo lo que yo haga alineado con la palabra de Dios, me acerca a Cristo. Porque Cristo no puede tener cerca de sí a un desobediente. Eso es entonces. Mi obediencia a la palabra de Dios, ¿qué hará con respecto a Cristo? Me acerca. Mi desobediencia Entonces, hagamos la evaluación. De 1 a 10, ¿qué tan cerca estamos de Cristo? ¿Qué tan cerca está usted de Cristo? Usted como hombre, como mujer, como joven, ¿qué tan cerca está usted de Cristo? Su obediencia a la palabra de Dios y su anhelo por la palabra de Dios lo acercará o lo alejará. Por eso dice el texto: acercaos a Él, piedra viva. Y cuando yo estoy cerca de Él, viene el siguiente beneficio. Y el siguiente beneficio es este: Él se convierte en mi templo. Aquí quiero toda su atención, así que despierte al que está al lado suyo, despierte. Diga, hermano, despiértese, despiértese que el pastor va a decir algo importante. Dígale, despiértese. Bueno, mire, hermano, escucha esto. Si yo estoy cerca de Él, Él se hace mi templo. Él se hace mi templo. ¿A dónde voy? Mire, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ellos erigieron un tabernáculo, ¿se acuerdan? Si usted lee la palabra, usted sabe eso.
y el tabernáculo estaba ubicado en el centro de los campamentos. Es decir, las 12 tribus de Israel estaban apostadas en el desierto y en el centro de las 12 tribus de Israel estaba el tabernáculo. Cuando se construyó el templo estaba en el centro de la ciudad de Jerusalén, en el centro. Y el orgullo más grande de la nación de Israel era su templo, y aún lo es. Las ruinas que quedan de su templo, ¿qué hacen ellos en esas ruinas? Usted lo ve por televisión. ¿Qué hacen ellos en esas ruinas? Tienen el muro de los lamentos. Ese es el muro de los lamentos. ¿Y qué es el muro de los lamentos? Lo único que quedó de la destrucción del templo en el año 70, cuando Vespasiano era el emperador romano y envió a su hijo Tito, futuro emperador, a destruir el templo y a sacar a los cristianos de Roma. Entonces el templo se destruyó en el 70 después de Cristo y lo único que quedó fue ese muro. Y ellos van a lamentar en ese muro porque es lo único que quedó de lo que más amaban. ¿Por qué voy a este registro histórico? Porque resulta que el Señor les dijo a los discípulos, Mateo 24:1, que los discípulos quisieron presumir, quisieron mostrarle al Señor Jesús su templo. Y entonces dice que iban caminando por Jerusalén y los discípulos le dijeron: Señor, mira nuestro templo. Ninguna nación tiene un templo como el que tenemos nosotros. Mire este templo tan hermoso. Mire sus paredes. Mire sus acabados. Mira sus terminaciones. ¿Cómo se llama eso? Arquitectónicas. Mira qué hermoso templo. Y el Señor, ¿qué les dice? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. ¿Sabe qué les dice el Señor? Además de extinguir su orgullo, además de pisotearles su orgullo, les está diciendo: ese ya no es su templo, ahora su templo soy yo. Ahora yo soy su templo. Ese templo de madera, ese templo de piedra, ese templo de pieles que ustedes tuvieron en el desierto, sencillamente era algo que les estaba mostrando lo que iba a suceder luego. Es decir, yo en medio de ustedes. Entonces ya no está Cristo en templos de piedra, ya no está Cristo en carpas. Cristo ahora es nuestro templo, nuestro refugio, nuestro lugar de comunión. Cristo ahora es el centro de nuestra existencia. Eso es Cristo. Entonces, por eso el Señor dice: este templo será destruido y en 3 días lo reconstruiré. Y no estaba hablando del templo material, estaba hablando de su propio cuerpo, que como templo iba a ser destruido en la cruz, pero en 3 días se levantaría de la muerte. Así que usted diga: si yo leo la palabra y la deseo, Cristo será mi templo. Cristo será mi templo. Eso, qué lindo es entender las verdades de la palabra, ¿cierto? Entonces, mi amado, Primera de Pedro 2:4 dice entonces que Él se hace nuestro templo. 2:4 dice: acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Siguiente beneficio es que aquí hay un juego de palabras, pero por eso le dije que despertara al que está al lado suyo. No solamente Él es mi templo, sino que también yo soy su templo. Amén. Él es mi templo porque Él es mi refugio, Él es mi Señor. Pero ahora yo también me constituyo en su templo. Yo también me constituyo en su templo. Versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Cuántas casas espirituales hay esta mañana aquí? Usted es casa espiritual, hermano. Y le voy a decir algo: usted no es culpable de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone. Sí, hermano, mire, usted no es culpable de la cara que tiene porque le tocó esa cara, ¿cierto? Nos tocó esta cara.
pero la cara que ponemos sí es nuestra culpa. Así que mi hermano, póngame una buena cara y diga: yo soy templo de Dios. Yo soy templo de Dios. Póngame una cara. ¿Cuántos nos alegramos porque somos templo del Señor? Entonces, hermano, dice que un corazón alegre hermosea el rostro. Es el mejor botox. Es la mejor crema antiarrugas, hermana, la presencia de Dios. Es lo mejor para rejuvenecer, porque rejuvenecemos desde adentro. Eso no hay cicatricure que valga si usted anda en amargura. No hay crema rejuvenecedora en la cara si usted está con el odio en los huesos, hermano. Usted se va a envejecer. Pero si usted tiene el gozo del Señor adentro y es templo de Dios, hermano, esas arrugas se le ven hasta bellas. Le juegan con el contorno del ojo. Muy bien, ¿cuántos decimos gloria a Dios? Hermano, me quedan 5 minuticos antes de que la pastora empiece a... Entonces, mire, usted será habitación de Dios, porque serás casa espiritual. Si yo estoy cerca de Él, soy su templo. Él es mi templo, pero también yo me convierto en su templo. Y al convertirme en templo de Dios, entonces soy una piedra viva. Y escúcheme bien, el siguiente beneficio es que me convierto en sacerdote. ¿Cuál es el siguiente beneficio? Me convierto en sacerdote. Y ante esto, ¿qué digo? Mire, hermano, al nosotros ser templo de Dios, ese templo necesita un sacerdote, ¿cierto? Porque ¿quiénes están en el templo? El sacerdote es el que está en el templo. Entonces, yo necesito que este templo sea administrado por un sacerdote. La pregunta es: ¿quién es ese sacerdote? ¿Cuántos somos templo de Dios? Muy bien, usted es templo, eso lo tenemos claro. Gloria a Dios. Ese templo no funcionaría sin un sacerdocio. Porque ¿para qué está el sacerdote? Para ofrecer sacrificios en el templo, ¿cierto? ¿Quién es el sacerdote de su templo? Nosotros mismos, hermano. Claro, mi hermano, un aplauso ahí para el varón. Mira, hermano, usted mismo y yo mismo administramos este templo como sacerdotes de esta casa. Escúcheme bien, y todo lo que hagamos para preservar este templo santo es el sacrificio vivo del que habla Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? Usted que es un lector asiduo de la palabra del Señor. Así que, hermanos, por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Culto racional, culto con el entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es el sacerdocio. Si su cuerpo, su naturaleza humana es templo, de usted y yo depende que ese templo no sea profanado. Y cuando yo uso este templo para el pecado, como sacerdote estoy haciendo una mala gestión de mi deber sacerdotal. Porque el texto dice en el 2:5: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Así que usted mismo debe ejercer sacerdocio para usted mismo,
Pero escúcheme bien, usted no va a ejercer sacerdocio en su ley, sino en la ley de Dios. Porque ¿sabe cuál es el problema de aquel que no conoce la Escritura? Que pretende ser sacerdocio en su propia ley. ¿Y sabe cuáles son las grandes mentiras? A eso Dios es misericordioso. Eso Dios no pone problema que yo me emborrache aquí. Dios no pone problema que yo viva así, que yo tenga mujer y que tenga un amante. Dios no pone problema por eso, Él es amor. Dios no se pone bravo que yo pida prestado y no pague. Dios no se pone bravo que yo sea mal hablado y que sea un hombre arrogante, una mujer hiriente. Dios no se pone bravo porque Él sabe que somos débiles. Eso es un sacerdocio en sus propias leyes. Y yo sé que aquí no surgen amenes porque estamos recibiendo palabra. Pero escúcheme bien, mi sacerdocio será efectivo para mí mismo en la medida que esté apegado a la ley de Dios. Por eso yo no puedo ejercer sacerdocio si ni siquiera he crecido espiritualmente. Entonces, para no irnos tan lejos, ya voy aterrizando. Es que después de que yo aprendo a ejercer ese sacerdocio, entonces recibo posición. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí. ¿Cuántos apelativos, cuántos calificativos nos está dando el Señor a nosotros como iglesia en su palabra aquí? ¿Qué nos está diciendo? Que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido. 4 calificativos preciosos que nos está dando el Señor aquí. La pregunta es, ¿cuándo me merezco yo esos 4 calificativos? Porque créame que nosotros podemos empezar a orar: Señor, tu palabra dice que yo soy sacerdote, linaje escogido, nación santa. Óigame, pero para poder yo presumir esas palabras delante de Dios, de ahí para atrás yo tengo que hacer un análisis bien a fondo de cómo estoy realmente con Él y de cómo está mi compromiso con la palabra de Dios. De lo contrario, son puras mentiras. Entonces, mi amado, ¿usted quiere ser ese linaje escogido? ¿Qué significa un linaje escogido? Que entre todo el linaje que hay, escojo. Eso es. Es decir, que el linaje puede haber mucho, pero escogidos pocos. De todo este linaje que hay aquí en esta mañana, ¿cuántos escogerá el Señor? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y que el Señor diga: Señor, que el Señor nos pueda decir: eres linaje escogido para mí. Que el Señor nos pueda decir eso. Wow, qué lindo, ¿cierto? Eres linaje escogido para mí. Pero mire que ese nivel de ser un sacerdocio santo, un linaje escogido, está supeditado a una promesa. Y esa promesa fue la que le hizo el Señor a Abraham en Génesis 12. Haré de ti una gran nación y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso lo incluye a usted, mi hermano, porque usted es linaje de Abraham. Lo voy a repetir, hermano, usted y yo somos linaje de Abraham. ¿Por qué? Porque tenemos un linaje espiritual que viene de una promesa hecha a Abraham antes del comienzo, antes de los siglos, hermano. Y esa palabra todavía se hace vigente. Mire, mi hermano, todo está hecho. Todo está hecho. Lo único que Dios está esperando es nuestra parte. Y termino recordándole esto, mi hermano. Este libro debe convertirse en el centro de su vida. Este libro, mi hermano. Este libro.
Hoy que tenemos abundancia, mire, usted puede descargar la versión traducción viviente, la versión lenguaje actual, la versión internacional, la versión pueblo de Dios, la versión de las Américas, la versión Dios habla hoy. Usted puede tener todas las versiones de la palabra. Si usted no entiende un texto, sencillamente lo busca en otra versión y dice, wow, ahora lo entiendo. Pero lo escucho, mi hermano, enamórese de la palabra, porque por ella usted nace, por ella usted crece, por ella Cristo es su refugio, por ella usted es templo de Cristo y por ella usted es sacerdote de su propio templo. Por ella usted se convierte en el hombre y la mujer de Dios, en el hombre que anhela a Dios, que quiere crecer, que quiere madurar, que quiere forjarse, que quiere caminar en obediencia, y que cuando venga el cumplimiento de los tiempos, usted puede decir, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Porque cuando oigamos de guerras y rumores de guerras, terremotos, hambres, pestilencias y muertes, entenderemos que el fin no ha llegado, pero que es necesario que todas estas cosas sucedan. ¿Y sabe cuándo vendrá el fin? Cuando se predique el evangelio en todo el mundo. Oremos por nuestros misioneros. Oremos por los que están en las islas. 7,000 islas de Indonesia. Indonesia es un país de 7,000 islas. Y más de la mitad de esas 7,000 islas no han sido evangelizadas aún. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Y si usted no es de los que van y yo, oremos por los que están yendo. Porque cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y cuando ejercemos ese sacerdocio, vendrá entonces lo que dice el texto: para que anunciáis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuándo me convierto en un anunciador permanente del evangelio? Cuando todo este proceso del que hemos hablado esta mañana tiene un cumplimiento. Yo alabo a Dios por su palabra. Yo alabo a Dios por su palabra. Si usted quiere estar sobre sus pies esta mañana, si usted quiere estar sobre sus pies, hágalo. Si usted quiere doblar sus rodillas, si quiere seguir durmiendo, como sienta ser, pero dígale: Señor, yo quiero enamorarme de tu palabra, Señor. Yo quiero enamorarme de tu palabra, Señor. Yo quiero enamorarme y leer tu palabra cada día. Precioso Dios, gracias por hablarnos. Gracias porque tu palabra es oportuna. Gracias porque tu palabra es pertinente. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque hoy nos has dado un consejo valioso de tu palabra. Acércanos más a tu palabra, Señor. Acércanos más a tu palabra. Acércanos más a tu palabra, Señor. Y no permitas que las emociones sean nuestro fundamento. No permitas que los sentimientos sean nuestro fundamento. No. Fundamentanos en la verdad. Fundamenta mi fe en la palabra de Dios. Que aunque venga la crisis, que aunque vengan los problemas, que aunque venga el desánimo, que aunque venga la adversidad, que aunque venga la tormenta, que aunque venga la escasez, que aunque venga la enfermedad, que aunque venga, Señor, los vientos contrarios, yo pueda estar plantado en la casa de Jehová, en la verdad eterna. Haz que tu palabra sea mi pan de día y de noche. Haz que ejercitarme en la lectura de tu palabra sea mi prioridad. Que tu palabra sea mi manantial. Que tu palabra sea
tu consejo a mi corazón cada mañana, Señor. Redargúyeme, háblame, exhórtame, edifícame por tu palabra. Y hazme portador de ella. Hazme portador de ella. Haz que la palabra esté encarnada en mis huesos. Que me sane, que me restaure. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Fui llamado solo para ti. Vamos, levanta tu voz y Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Te alabamos, Dios. Más día a día El pecado viene y me me llama. Día a día circunstancias vienen. Te alabamos, Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Despierta en nosotros el deseo para alabarte, el deseo por leer tu palabra. Me llama. Día a día el pecado. Oh, Señor Santo. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Gracias, Yo Señor. elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. más hoy. Gracias, Señor. ¿Dónde está el que dice esta mañana, Señor, yo quiero enamorarme de tu palabra? ¿Dónde está el que dice esta mañana, Señor, yo quiero amar la palabra de Dios? Leerla de día, leerla de noche. Yo quiero leer y aprender tu palabra. Yo quiero convertirme en una Biblia andante, Señor. No solo por la letra, sino por el espíritu de tu palabra habitando en mí. Porque por la palabra fueron creadas todas las cosas, invisibles y visibles. Así que si está la palabra en tu boca y en tu corazón, tienes el poder creador para crear sanidad en los cuerpos, para crear recursos donde no hay, para crear de la nada lo que existe. Ese es el poder de la palabra. Pero si la palabra no está en tu boca y en tu corazón, entonces no hay poder. No hay poder. Y hoy el Señor te quiere capacitar para que puedas ver cosas grandes. Capacitarte para que puedas ver cosas grandes. Para que puedas por la palabra ver maravillas y prodigios. Por la palabra que está en tu boca y en tu corazón. Hoy bendigo a tu pueblo, Señor, y proclamo hambre y desespero por la palabra de Dios. Hambre y desespero por la leche espiritual no adulterada. La sana doctrina. La doctrina que sana y restaura. En el nombre de Jesús.